Uno de los temas más preocupantes en materia política que ha existido en los últimos tiempos en el país es este ataque realmente insólito, desproporcionado por parte del Gobierno Nacional a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Algo de lo cual no se tienen antecedentes en toda la historia política del país. Ha habido sectores que han manifestado desde el primer momento su oposición a esta embestida del Ejecutivo en contra del Poder Judicial, pero ha habido otros que se han demorado un poco, como ha sido el caso, por ejemplo, del sector empresario. No ha sido el caso de la Bolsa de Comercio de Córdoba, que sacó un duro documento criticando esta posición del Poder Ejecutivo Nacional. A este respecto estuvimos conversando con Manuel Tagle, quien es el presidente de la Bolsa de Comercio. Manuel, la Bolsa de Comercio, las entidades han manifestado de manera muy dura su posición frente a la embestida del Poder Ejecutivo contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un tema al cual, al parecer, la gran mayoría del pueblo argentino no le da la trascendencia que realmente tiene, como efectivamente es y como lo han manifestado ustedes en ese comunicado, ¿no? Sí, Gustavo, realmente creo que es un desconocimiento perverso de que esas actitudes que está teniendo el gobierno actual es la causa de la pobreza que tiene este país, que es intolerable. Una pobreza del 40 y pico %, es decir, 20 millones de argentinos son pobres en el país, es realmente inaceptable. Actitudes del presidente atropellando al Poder Judicial, intentando hacerle un juicio político a los miembros de la Corte, no se da cuenta que con ello genera lo que se denomina inseguridad jurídica, es decir, le quita o intenta quitar independencia al Poder Judicial y someterlo a los designios del Poder Ejecutivo. Y de esa forma genera una especie de repliegue en los inversionistas, en las empresas, que ven el futuro con mucha preocupación, porque un país que no tiene justicia independiente, que no tiene seguridad jurídica, es muy difícil invertir dinero en un país que no la tiene. Entonces creo que el presidente debería realmente recapacitar y ver que esto le está generando al país un gran daño, pero indudablemente que él está actuando por un designio de la vicepresidenta que quiere someter a la justicia de cualquier forma para resolver sus problemas judiciales. Y esto es también inaceptable, es tan inaceptable como la pobreza. Así que la Bolsa en ese sentido ha sido clara, creemos y nos preocupan estas actitudes y además nos preocupó en el contexto que lo hizo el presidente. En el acto de inauguración de la Asamblea Legislativa, con dos miembros de la Corte sentados ahí al lado de él, que fueron formalmente a cumplir con la formalidad de presenciar el acto inaugural de las sesiones del Congreso, y la forma en que el presidente los trató fue de una descortesía, de una mala educación, que realmente llamó la atención a todo el sector del país que se preocupa por estos problemas, inclusive ha tenido repercusión en el exterior esto. Sí, efectivamente es así, porque además a todos esos calificativos que vos le estás empleando esa actitud, yo directamente como hombre y como cortesía, digamos así, como vos decís, una descortesía, para un hombre es casi una cobardía atacar a alguien que no puede defenderse porque ellos no tienen voz en esa asamblea. Es decir, nadie de los presentes, salvo Iglesias, que se levantó en un determinado momento, el diputado Iglesias, y tuvo algunas palabras, pero todos los demás ninguno tiene voto, y en la cara le estaban espetando cosas de las cuales indudablemente ellos no son responsables, porque han actuado de acuerdo, es decir, ni siquiera ellos ha actuado el tribunal de acuerdo a las normas de la justicia. Y seguro, aparte los fallos de la justicia hay que respetarlos, y sobre todo el de la Corte Suprema, que es el final. Si el Poder Ejecutivo quiere desoír un fallo de la justicia por el contenido del fallo, porque puede objetarlo y hacer un juicio por defectos formales de un fallo. Vamos a suponer que la Corte se haya equivocado en algún procedimiento, lo cual es muy difícil, pero podemos suponer que algo... Pero objetar el contenido del fallo es prácticamente decir, no me gusta cómo fallaste y yo quiero que falles de esta forma
porque si no te voy a hacer juicio político. Y eso es amedrentar a la justicia, es avasallar a la justicia y por lo tanto someter al país a una inseguridad jurídica, a una falta de previsibilidad como país, a una falta de confianza que hay que tener en un país como este para que se generen inversiones, para que esas inversiones movilicen la actividad económica y generen empleo y resuelvan el problema de la pobreza. Y esto es lo que es realmente criticable y muy preocupante de este gobierno, que no le importa nada de la sociedad ni del país, salvo los problemas particulares que los aquejan a ellos. De la misma manera lo ha entendido la Asociación Empresaria Argentina, que desde mi punto de vista ha salido un poco tarde a enfrentar esta situación. ¿Cómo lo ves vos? Sobre la Asociación de Empresarios Argentinos. Bueno, ellos, yo he estado a veces en contacto con algunos de ellos. Yo creo que sí, los empresarios tenemos que tener un rol firme en este sentido, tenemos que jugarnos por un país serio, un país previsible, un país que abogue por una economía de libre mercado, no una economía dirigida por el Estado, en donde existen prohibiciones, existen controles, existen manipulaciones de todo tipo. Bueno, el cepo es un control. El cepo está generando ahora la insolvencia internacional financiera del país porque no hay dólares. El país no tiene dólares para importar. Está administrando los dólares con cuentagotas y está paralizando la industria, está afectando el abastecimiento de bienes a la sociedad argentina porque la importación también genera abastecimiento de bienes y eso significa que los bienes nacionales suben de precio y el que paga en definitiva esa política es el consumidor. Y los consumidores somos todos, los 45 millones de argentinos. Entonces, son errores conceptuales que son imperdonables que tengamos a esta altura del mundo, en donde todos los países saben que estos caminos no llevan a ningún lado ni a ningún buen puerto. Efectivamente es así. Bueno, un aviso por parte de la Bolsa, es decir, ¿cuándo comienzan los ciclos? Es decir, las reuniones, los almuerzos. Bueno, este año vamos a empezar el 21 de marzo, vamos a hacer unos ciclos invitando a los candidatos a presidente, que nos parece interesante oírlos, y vamos a empezar con Patricia Bullrich el día 21 de marzo. Patricia Bullrich viene con Luciano Laspina, que es un poco su referente económico, además de que está en cierto modo en sintonía con Hernán Lacunza y Guido Sanleris, también que es nuestro asesor estratégico en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa, Guido Sanleris. Pero Laspina es una persona que consulta mucho a Patricia y que escucha y por lo tanto va a ser bueno que él también explique cuáles serían los lineamientos económicos, las ideas que tienen en el caso de ser presidenta Patricia. Así que empezamos con Patricia y después seguiremos con los otros candidatos que vamos a ir poniendo en fila para tenerlos en Córdoba.